amigos y amigas, nuevamente aquí a Tu Salud con Gaby Orihuela y Yaya, no más Yaya, y Yaya. Vamos a tener un tema controversial y creo que muy interesante, espero que de verdad sea el agrado de todos ustedes, porque es un tema muy vigente que es la salud, la alimentación y el peso. Y la salud mental. Que yo, por genética, siempre he sido delgada. De hecho, algo opuesto a lo tuyo. Tú has batallado con tu sobrepeso la mayor parte de tu vida. Yo, cuando era pequeña, era exageradamente delgada. Estaba platicando que vi un documental sumamente interesante que fue producto de 6 años de estudio de algunos científicos de cómo la dieta mediterránea puede ser pues sí, la cura, porque algunos mejoraron su salud, pero también el prevenir muchas enfermedades con la dieta mediterránea. Entonces te das cuenta, y algo que me llamó mucho la atención es que ahorita ya sabes que está muy de moda que los probióticos y que voy a comprar el orgánico y el de ese, el superfood, ajá, los macronutrientes, pero que pagan una fortuna, ¿no? Y en realidad la gente de campo come exactamente como deberíamos comer y es más barato comer así, ¿sabes? ¿No? Verduras. Pues es que supongo que depende en dónde estés y depende de dónde compres, porque precisamente como dices, te vas al orgánico, a los free range, a las gallinas felices y te sale más caro porque no están procesando, no le están haciendo tanta cosa y a final de cuentas, o sea, es algo empírico que ya sabíamos, como quien dice, de que claro que la comida procesada, todo lo que le meten para que te dure meses en la lata. Estábamos platicando de esta nueva inyección que está de moda para bajar de peso y que malamente en México con otros medicamentos los venden a libre albedrío y pues con tal de ganar, ¿no? ¿Cómo se llama? Ozempic. Hay varias, que después el Mounjaro y el no sé qué, pero de la que estamos platicando es de Ozempic y esto es porque yo lo estoy tomando y tengo la experiencia directa de poder hablar de ello. Claro, pero hay que mencionar, o sea, ¿por qué lo estás tomando? Tú ya, como dijimos, has batallado con tu peso toda tu vida, ya en una ocasión te operaste de la manga y hablábamos precisamente de eso, de la ayuda psicológica que debe tener, que es un cambio completo, ¿no? De hábitos, de verte y hacerte la idea que eres una persona delgada, o sea, es todo un cambio de persona, sí, ¿no? Y si no te preparas, puedes fracasar, ¿no? Sí, y no es nada más prepararte, es seguir, o sea, tener la consistencia de todos los hábitos, cambiar los hábitos, que es muy difícil, estábamos hablando precisamente también de eso, de la manera en que te criaron, de las carencias o no que pudieras haber tenido en tu infancia, en todos esos años de desarrollo, sobre todo mental, ¿no? Y porque una de las cosas que comentábamos era que a ti no te obligaban a comer todo lo del plato y a mí me obligaban a comerme todo lo del plato, mi mamá, y lo he platicado con mi mamá porque sí le he dicho, esto pues. Y no se acuerdan, que los papás tienden a no acordarse de no, sí se acuerdan, pero algo muy cierto que ella siempre que lo comenta y sí es cierto, que sí me acuerdo de eso, dice sí, pero yo les daba porciones pequeñas, entonces era termínate todo, pero no era exagerado, y ahorita oferta y la demanda y precisamente la situación en la que estoy diciendo, oye, pues estoy pagando en un restaurante 100, 200 pesos por platillo y me estás dando así que no me lleno. Entonces la oferta y la demanda, pues en los restaurantes dicen, ok, te voy a servir más, te sirven demasiado. Y en mi caso sí es, como te digo, después de la cirugía no
no formé esos hábitos y no estaba en esa situación psicológica óptima para cambiar todos esos hábitos. Entonces, y todavía ahorita, ¿no? Pero ahorita ya tengo la costumbre que he tomado desde que si yo tengo un plato lleno y nada más me puedo comer la tercera o la cuarta parte, si me dejo el plato enfrente, sigo comiendo, sigo exactamente. Entonces, como te decía, un huequito y otra cucharada, un huequito y otra cucharada. Ya, entonces, exactamente, eso es lo que hago, lo retiro. Ahora, volviendo a la inyección, la cirugía fue hace 10 años. Ok, a ver, entonces la cirugía fue hace 10 años, bajaste 50 kilos, ¿verdad? Te faltaban 30 más, 40 más, pero ya, ahí se paró. ¿Qué piensas tú que fue el fracaso de esa operación? Eso, el no prepararte psicológicamente. Sí, y tengo mucha gente que conozco, familiares incluso, que también se hicieron la cirugía. Y, por ejemplo, yo me atoré y subía entre 5, lo subía y los bajaba entre 5 y 10 kilos, pero ahí me quedé en ese peso. Tengo familiares que se atoraron también y tengo familiares y conocidos que subieron. Y precisamente algunos se espantaron. ¡Ay, me estoy poniendo muy flaca! Perdiste 50 y ya no volviste a subir. No, pero o sea, pero ya no bajaste. Como esta persona que te estaba comentando que conozco, que bajó increíblemente también, era talla 40 y tantos, un varón, ¿no? Y llegó a talla 30 de cintura, o sea, súper, como él era cuando era joven, porque de joven siempre fue muy bonito, se ve cuerpo muy bonito. Y él se operó al otro lado, como estamos, y ahí sí lo prepararon 6 meses psicológicamente, precisamente para que no haya esos rebotes o lo que fuera, o malos hábitos. Duró Delgado, no sé, 8 meses, 9 meses, y ahorita otra vez ya para arribita. Y aparte el mal hábito de que tu alimentación no es saludable, porque así comas poquito, si lo que te comes son unos chicharrones, pues entonces esa es una situación. Y lo que yo he meditado mucho, yo tengo problemas mentales. Sí, estás bien. Sí, yo también, pero yo sí estoy medicada. Yo sí estoy medicada. Bueno, la situación esa fue también que me afectó el hecho de no estar medicada, porque para empezar, la situación en la que yo subí de peso así muchísimo fue hormonal y psicológica. De hecho, nuestro muy buen amigo, que paz descanse, el doctor Tornero, él fue el que identificó que era lo que tenía. Buenísimo, el doctor era lo más. Bueno, buen doctor y buen ser humano. Sí. Bueno, sí me caló. Pero bueno, él fue el que lo identificó cuando yo le expliqué, mira, pasó así, 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 y pesaba tanto, cuando me casé, sucedió esto y esto y esto, todas estas situaciones, y subí y ahorita peso tanto. Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar a hacer un panel hormonal, porque así hubieras. También era muy directo y groserito, y nos llevábamos súper bien. Sí. Nos llevábamos súper bien, entonces éramos muy llevaditos. Y me dice, si hayas tragado como marrano, no hubieras subido tanto en tan poco tiempo. Y lo que tú traes no es la alimentación como tal, es un balance hormonal. Sí, me mandó a hacer mi panel hormonal y traía un desastre, me dio hormonas automáticas. Es que las hormonas regulan todo, o sea, nos friegan a las mujeres como nada. Sí, o sea, los hombres también, pero las mujeres nos dan toda la torre. Y sí, después de hacerme la manga fue como un reseteo en el que después de la manga ya mis hormonas quedaron más tranquilas. Más estables. Pero viene la situación en la que aún así no tomo medicamento, y ese es otro tema que me gustaría que después también tomáramos, el hecho de todos los tabús que hay sobre el medicamento para enfermedades mentales y todo eso. Sí. Sin tomarme el medicamento vuelvo a caer en depresión, en ansiedad y todas esas situaciones. Y la ansiedad te lleva a comer
Porque volviste a comer bastantito. Sí, entonces vuelves a comer muchísimo, vuelves con todo eso. Y no es nada más el que te prepares antes de, Sino es también después de, porque es muy difícil, o sea, tu cuerpo, tu cerebro, y es lo que platicamos también hace rato con el psicólogo experto. Es la situación en la que también tu cerebro como que no capta que te llenas más rápido, no capta que estás adelgazando, no capta que te ves diferente. Entonces te ves al espejo y hay gente que se desespera y dice, no, es que ya estoy muy flaca, ya no me veo bien, ya no me veo porque joven. Estás acostumbrada a verte en otro cuerpo, claro. Sin embargo, el médico me dice, ¿sabes qué? Es que todavía traes un 41 de BMI, lo cual es obesidad mórbida. Obesidad mórbida. Me dijo, y estás aquí de la diabetes. Digo, entonces te tengo que dar medicamento. Para empezar, es un medicamento que originalmente es para tratar la diabetes. Entonces, uno de los efectos secundarios es que bajas de peso. Ahí se dieron cuenta. Es como el Botox, ¿no? Que era también para... sí. ¿Para qué era el Botox? Ándale, como el Viagra. Como el Viagra, que era para enfermedades cardíacas, y resulta que les dio... Es que los humanos somos únicos para encontrarle. Entonces así resultó este medicamento. Sí. Pero mi doctora lo que hizo fue, primero que nada, te digo, como estoy medicada, se envió a mi expediente y sacó los medicamentos que tomo yo diario, porque ese también es otro proceso. Y por eso es que tienes que ir con un médico que te lleve todo el proceso, que te haga tus estudios. Que te está checando. ¿Cada cuándo vas? Cada 2 semanas. Cada semana. O sea, que esté, ¿cómo se dice? Monitoreando. Porque, o sea, las personas que van aquí, que vienen aquí a Tijuana y se la cobran, se la inyectan, y luego, ¿quién te va a decir? Ahorita no, ahorita sí, bájale, quítale, sabes que te está haciendo daño. Ajá, es un desbalance. Es un relajo. De órganos. Te puede dañar hasta órganos que tú ni idea tienes, ¿no? Sí, entonces lo primero que hace es que me dice, mira, los inyectables son la última opción. O sea, tenemos aquí, ahí donde yo tengo mi seguro médico en San Diego, me dijo, tenemos 4 opciones de pastillas y 2 opciones de inyectables. Entonces, primero vamos a ver con pastillas, a ver cuál te funciona. Si ninguna te funciona, entonces pasamos a los inyectables. Se mete a mi expediente y dice, ok, estas 3 pastillas y esta inyección chocan con los medicamentos que tú estás tomando. Y como chocan con los medicamentos que estás tomando, las únicas opciones que tenemos es una pastilla. Si esa pastilla no funciona, no vamos a pasar al inyectable. Entonces, vamos a empezar con la pastilla. Me dan la pastilla, unas migrañas, que en la vida he tenido migrañas. ¿Y por qué era tanto su reserva en inyectarte? ¿Por qué era la última? No sé. Principalmente eso de que se puso tan de moda y que muchas artistas la empezaron a utilizar sin la necesidad. Ahora se le dijo que es que las Kardashians. Ya ves que todo lo que... No creo que ya no, pero ya ves que todo... No, es que las Kardashians lo usan. Entonces sí. Pero por eso también es, porque se hizo tanto esto que ya la gente iba pensando que es algo, y sí, no, que es algo fácil. O sea, me brinco toda esa situación mental, el gimnasio, la alimentación y todo, y me voy directo a la inyección. Me inyecto y paro de sufrir. Exactamente. Entonces, esa es la reserva que tienen muchos los médicos, y hasta le digo, te voy a poner la inyección, pero vas a tomar clases de nutrición, que como es aquí mismo, a mí me aparece en tu expediente. Entonces, si no las tomas, te la quito. Si no me bajas mínimo 2 libras a la semana, te la quito. Si no vas con la psiquiatra, que ya estaba yendo con la psiquiatra, ¿no? Entonces, eso no era ningún problema, te la quito. Si no vienes cada 2 semanas a que te esté monitoreando la presión
y el peso te la quito. Pero aparte, o sea, que te digan, si no haces esto, te la quito. O sea, como persona adulta dices, pues esto sí va a tener consecuencias. Sí, exactamente. O sea, ya le tienes razón. Ok, hasta aquí, siempre no. Sí, porque ya bajaste. Sí, entonces, tremendo. Sí, yo creo que ya. Pero no sabemos que sí. No sé. Entonces eso también queda pendiente, saber cuánto tiempo lo consumió totalmente y qué sigue después de para mantenerte, ¿no? Claro. Para no volver a lo de antes. Pues, o sea. Y fíjate, cosa curiosa, porque sí, realmente todo eso fue un proceso que yo estoy muy agradecida de que realmente fuera tan estricto y que hasta cierto punto psicológicamente te sientes obligada a hacerlo, porque si no, yo creo que sí me hubiera brincado las clases, o me hubiera brincado esto, me hubiera brincado lo otro, y me hubiera dicho, ay, sí, ya fui. Sí, porque así somos los humanos, mientras vemos resultados y entre menos tengamos que invertirle todos. Exactamente. Yo soy igual que tú y muchas personas que conozco. Yo también en la casa con la pandemia nos dieron una elíptica y yo compré pesitas y ligas y tapete y encontré mis programas de YouTube para hacer eso. Cero motivación, cero. O sea, lo hacía 2 veces a la semana. Cuando yo soy de 5 días a la semana, es otro rollo que también estaría padre platicarlo porque algunas personas no nos podemos motivar en casa aunque tengas todo. Y ya vas al gimnasio con alguien. A lo mejor es esa personalidad que tiene, bueno, yo ya tiene mucho que no estoy con el entrenador, pero siempre estuve con el entrenador. Que tiene mucho que ver alguien que te esté chicoteando. Yo tú con la doctora. Sí, pero no es diario. O sea, a mí me pones un entrenador y me van a dar ganas de cachetearlo, yo creo. No están así como que, ¡órale! ¡Súbete a la pesa! No, a ver, órale. Y aparte te corrigen posición. Bueno, tengo ese whole new subject. Pero qué padre. Digo, al final del día lo más importante de todo esto es ver los resultados y compartir esto. A mí se me hace muy interesante lo de la inyección, porque sí es preocupante ver que hay gente que va y la compra en la farmacia en Tijuana y luego ya va y se la inyecta en no sé dónde y puede traer, o sea, no tenemos ni la más remota idea de todas las consecuencias que puede traer el automedicarte, algo tan delicado como nos estás platicando, ¿no? De que cada 2 semanas y que la presión y el de y los otros medicamentos. Eso me llamó mucho la atención porque dije, si yo hubiera ido a la esquina a conseguir esta inyección porque qué flojera ir con él, o qué tal si me dicen que no y esto está más fácil. O sea, imagínate que hubiera tomado la otra inyección que choca con mi medicamento. Entonces, digo, no sé cuáles hubieran sido las consecuencias. O la que te dio migraña. O la que me dio migraña. Y lo bueno es que la doctora se pudo mantener y no, esto está chocando. Pero hay gente que, pues ha de ser malo de la migraña y le siguen y no sabes qué consecuencias pueden traer. Y fíjate, también cosa curiosa en el hecho de que me puso todo rutina, por así decirlo, porque también las clases no eran clases de 3 días, fueron 6, 8 meses, una de 6 meses, una de 8 meses, fueron varias, que te dan muchos tips, tienes un sistema de apoyo. Y cosa curiosa, estaba bajando de peso y se me empezaba a notar. Ya había bajado 40 libras y pues sí, te ves más delgada. Pero una vez que entro al gimnasio, así bajo de tallas y es cuando todo el mundo me empieza a decir, oye, estás bajando de peso. Y yo pues desde hace 1 año, ¿no? Desde hace 8 meses que estoy bajando 2 libras a la semana. Pero no sé, como que te compactas, entonces sí tiene mucho que ver todo ese proceso que te lleva y también cada 6 meses los análisis de todo, porque sí te puedo asegurar que si no hubiera hecho lo que me dijo la doctora, porque también lo primero que me dijo, 0 azúcares, 0 lácteos. Y yo soy ovo-lacto vegetariana, o sea que el queso todavía le entraba duro, ¿no? A lo mejor la leche no, pero el queso. Fíjate que yo soy igual que tú, o sea, yo parezco ratón y mi hija ni se diga.
el queso, y ahora que estaba viendo lo de la dieta mediterránea, uno jura que, ay, pues sí, los italianos y los griegos, sus quesitos. No, o sea, el producto lácteo es una de las primeras cosas que eliminan en la dieta mediterránea. Sí, fue lo que me quitó la doctora. Y sí, en un principio ese cambio tan drástico de dejar absolutamente los lácteos y el azúcar, inmediatamente fue cuando más bajé. Después, pues como ya no lo consumía, ya fue un poquito más El calmadito. cuerpo ya se acostumbró. Sí, ya, exactamente. Entonces, sí, y en todo tiene que ver. Pues bien interesante, amiga. Ojalá que esta platiquita nos haya servido a muchos para ilustrarnos, para aprender, y para todas aquellas y aquellos que traen la inquietud de la inyección esta que está súper de moda. Piénsasela 20 veces antes de ir a la farmacia a ver cuánto cuesta, y pues como siempre lo más recomendable es todo por medio de un doctor, ¿verdad? Definitivamente, con los expertos. Así es. Pues bueno, se acabó el tiempo y yo voy por otro café. Oye, en las rocas porque sí hace frío. No, porque Oye, pero es el regular, de por sí estás acelerada. Sí. Te vas a acelerar. Ya sé, yo que no tomo café, pero ¿qué tal vinito? Bueno, entonces nos vemos la semana que entra. Sí, ¿Sí? Ok, con un tema, ahorita salieron como 6 ideas más, pero por favor escriban. El otro día un amigo nos dijo que quería que platicáramos ahí en nuestra página, que platicáramos del sistema de jubilación, de las opciones que hay. Ya contactamos a una persona que nos va a orientar en ese tema. Entonces, nos vemos en el próximo A Tu Salud con Gabriela y Yaya.